Bien, aunque ya yo he dicho esto anteriormente, yo quiero recalcar un par de verdades y quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Jorge, tenemos problemas con algunos de los hermanos porque todavía yo digo Ezequías y empiezan a buscar a Ezequías. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. En lo que buscan la escritura también, el domingo 1 de abril comenzamos con la nueva serie y hermanos, vamos a aprender mucho. Vamos a aprender mucho. Oren por lo que van a enseñar. Si el pastor Jorge se acerca a usted y le dice, mira, tú vas a enseñar algo, diga, ok, consigue el material y párese ahí. Bien, Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No hay mucho que explicar del texto, pero yo quiero que veamos este texto a la luz de todo el contexto del libro de Gálatas. Y Pablo aquí nos está presentando dos pactos. Y hablamos de eso un poco en el sermón con la Iglesia Unida. Pero Pablo nos está hablando aquí de dos pactos. Y los dos pactos representan ambos estilos de vida. O el estilo de vida del muerto o el estilo de vida del vivo. Ambos pactos. Y aquí no nos estamos refiriendo en cuanto al pacto, lo que Dios dio. Ambos pactos Dios los dio, fueron dados por Dios, fueron ambos perfectos, son perfectos, buenos, con sus funciones y propósitos. Pero, el pacto antiguo, el pacto mosaico, el pacto de Sinaí, es un pacto que fue diseñado para exacerbar, para irritar el pecado, para que el pecado se levante y sea señalado. Tú ves, el problema tuyo es el pecado. Y funciona, como hemos dicho otras veces, como una alergia. ¿Quiénes son alérgicos a algo aquí? A la penicilina. ¿Tú eres alérgico a la penicilina? Déjame hacerte una pregunta como médico. ¿Tú eres alérgico a la penicilina porque lo probaron o porque tú crees que una vez te dio una reacción? Sí, tuve una reacción muy fuerte y le hice buscar por eso. Pero te hicieron la prueba. No. Ah, esto es por tu reacción. Hazte la prueba, que quizás tú no seas alérgico a la penicilina. Oh, interesante. ¿Ok? Pero yo soy alérgico al picante. O sea, yo me tomo un ajicito y mi lengua se abre, empiezo a sangrar, es horrible. ¿Ok? Así que yo evito esas cosas. Pero hay personas alérgicas. Hay gente que son alérgicas a los peanuts.
y pueden morir. Una pregunta, hermanos, ¿cuál es el problema de esa persona? Entonces, ustedes son muy profundos. Hagan las respuestas que son alérgicos, exactamente. El problema de esa persona es que son alérgicos. ¿Y qué pasa cuando vamos a decir el maní o cacahuete? Alcahuete es otra cosa. Ok, cacahuate. ¿Cómo le llaman en El Salvador? Espérate. Cacahuate y cacahuete. Iris, ¿cuál es el de ustedes? Cacahuate, ok. Maní, cacahuate. Ok, bien. Entendemos lo que es, ¿verdad? Ok, bien. ¿Qué pasa cuando el maní o el cacahuate yo me lo como? No. Yo lo disfruto. Porque yo no soy alérgico. Pero al alérgico, cuando se le acerca el cacahuate, produce una reacción. Cuando la ley de Dios se acerca al pecador, el pecador reacciona y demuestra que es alérgico a Dios. Cuando la Biblia habla de que somos enemigos de Dios, es ese tipo de reacción visceral. Todo lo que es de Dios a nosotros nos cae mal. Ahora, muchos de nosotros ya estamos entrenados a responder a las alergias de una manera más moderada. Dios, sí, mira, eso es, qué bueno que tú crees en Dios. Otros, no me hables de eso. Pero ambos son alérgicos. Entonces, el primer pacto es perfecto, bueno, porque el primer pacto, su función es revelar, demostrar, irritar al pecador, porque es alérgico a la ley de Dios. Hasta ahora estamos bien. Pues vamos a llegar a que quiero poner estos pactos con el estilo de vida del muerto y el estilo de vida del vivo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos damos cuenta de que no vivimos bien ante Dios? No estamos haciendo lo que Él quiere. ¿Cuál es la reacción normal y regular de cualquier persona? Cuando nos damos cuenta, óyeme, no adulterarás, yo estoy adulterando, déjame, no te emborraches, déjame, Dios dice que hay que ir a la iglesia, déjame, ¿qué es lo que hacemos? No alienarse, o me aparto, alguien se puede apartar, pero nosotros, sabiendo que no nos podemos apartar de Dios, tratamos de hacer una cosa. Nos esclavizamos, hermana Yulma, ¿cómo? Usted... Exactamente. Nosotros caemos y nos damos cuenta, hermano, le ha tomado 20 años, pero mire dónde está. Nosotros tratamos de cumplir, de hacer obras. Yo voy a.
Y generalmente se parece a las resoluciones que hacemos en tiempos de Navidad y Año Nuevo. Yo creo que todos hemos pasado por la experiencia de decir, yo voy a perder 10 libras este año. Entonces agarran una pesa en su casa que pesa 10 libras y la esconden en un sitio para no encontrarla, la perdí. Pero si usted se da cuenta, usted hace esfuerzo y sigue igualito. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo que usted no hace. Y es la de poner una cadena aquí y aquí que se pare ahí. Entonces usted agarra la comida y le llega ahí. Mire, hermano, le aseguro que pierde peso. Nosotros tratamos de hacer obras como dice la hermana Yulma. Y el pacto de Sinaí es un pacto de obras, pero también Yulma dijo algo muy interesante, y es un pacto de esclavitud. Y el estilo de vida del muerto está marcado por la esclavitud y la mortandad. Este pacto perfecto y bueno de Dios tiene una función, y es revelar tu pecado y matarte por él. Exactamente, es condenatorio. De hecho, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 7 al 9, pero pueden llegar todo del 1 al 18, Pablo dice que este pacto es un pacto de condenación y un ministerio de muerte. Lo que él ministra, lo que el pacto de Sinaí ministra es muerte. Lo que el pacto de Sinaí da es condenación. Pero eso es dentro de los propósitos de Dios para que nosotros veamos ¿qué? Nuestro pecado. Por eso en 1 de Timoteo, capítulo 1, Pablo dice que la ley fue dada para los que quebrantan la ley, para los impíos, no para los justos. En 1 de Timoteo, versículo 6, creo, por ahí. No conocéis la ley, empieza Pablo diciendo algo así. Pero el punto es que lean el capítulo 1 entero, así leen algo. Pero el punto es este. Dios ha creado, ha dado su ley perfecta y buena. La ley es buena y perfecta, hermanos. Sinaí fue dado por Dios. Es un pacto que produce muerte, porque su propósito no es producir vida, sino señalar el pecado. ¿Y cómo señala el pecado Sinaí? Porque nosotros como pecadores somos alérgicos a la santidad. Y cuando la ley viene, amarás a tu Dios y solamente a Él adorarás. ¿Y qué de mí? El Diosito. No levantarás falso testimonio. No robarás. No matarás. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué pasa con nosotros cuando esos mandamientos? ¿Quiénes de ustedes han cumplido uno de ellos? Pero ustedes son un paquete de imperfectos y de pecadores. Yo pensaba que estaba hablando con gente buena, pero ustedes son un paquete de pecadores. Porque eso es lo que somos sin Cristo. Esa ley revela esto. Nos muestra el pecado y nosotros sabemos que lo tenemos porque tenemos la reacción en contra de ello.
ven a Cristo. ¿Para qué quiero venir yo a Cristo? Creo que va a ser una aburrida así como tú. Y podemos pasarnos la vida entera desde niños oyendo el Evangelio y nos portamos bien, somos buenas personas, buenos ciudadanos, pero cuando viene a dedicar mi vida a Cristo, no. Entonces, ese pacto, el cual en Gálatas 4, Pablo lo llama de Agar, el pacto de la Jerusalén terrenal, el pacto de la esclavitud, es un pacto que siempre va a dar muerte. Pero ese pacto, que es bueno, el pacto de Sinaí, que es bueno, perfecto, no hay nada erróneo con él, no hay nada malo con él. Respondemos a ese pacto, como Yulma dijo. ¿Cómo respondemos a ese pacto? ¿Cómo? ¿Qué dijo Yulma? Recuérdense lo que ella dijo. Nos esclavizamos. Nos esclavizamos, pero ¿a qué? Nos forzamos a cumplirlo por Obras. Y por nuestras propias obras. Porque el pacto se cumple por obras. Claro. Pero por las obras de Cristo, no la mía. Ahora yo quiero que usted vea cómo esto funciona. El pacto de Sinaí, además de para descubrir el pecado, tiene un propósito mucho más alto. ¿Cuál es? Elmer, te ha hecho bien estar conmigo 2 semanas. Exactamente. El pacto de Sinaí muestra que tú y yo todos somos pecadores, perdidos, pero hay uno que lo cumple todo. Y es Cristo. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? ¿Cuál es el problema fundamental? ¿Se acuerdan el estilo de vida del muerto? Creemos que somos Dios. Creemos que yo soy Dios. Y porque yo soy Dios, yo soy Cristo, Dios en la carne. Por tanto, yo me echo a cumplir ese pacto. Las obras propias. Y ese es el enemigo número 1 del Evangelio de Cristo. No es el gobierno, no es la hoguera, no es la prisión, no es los sufrimientos. El enemigo número 1 del Evangelio de Cristo es las obras propias. ¿Por qué? Porque las obras propias es un asalto a la suficiencia de Cristo. Nosotros decimos, nosotros podemos. Y eso se oye de muchas maneras. Por ejemplo, es verdad que Cristo obró, es verdad que Cristo hizo la obra, pero ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Glorificar. Bueno, glorificarlo sí, pero ¿qué es lo que ¿cuál es mi parte? ¿Es verdad que Cristo hizo, pero yo tengo que hacer algo? Ahora, quiero que usted entienda, en Gálatas completo, del capítulo 1 hasta aquí, Pablo está diciendo, comparando los dos pactos, libertad, esclavitud, carne, espíritu, fe, obras, promesa o no creo cuál es pero él contrasta
En toda la carta a los Gálatas, él contrasta los dos pactos. Por ejemplo, en el capítulo 3 dice, ustedes son hijos de Abraham por la promesa y la elección, no porque son linaje de Israel, no porque hacen las obras buenas. El pacto de la promesa, el pacto de Sinaí. Ahora, cuando nosotros tenemos obras propias, ¿cuál es el agente? ¿Cuál es el engine, el motor? La motivación está, pero ¿quién es el autor de las obras propias? ¿Ah? Yo. Vamos de nuevo al texto. Gálatas 5, versículo 16. Pablo dice, el pacto de Cristo, o de la gracia, como usted le quiere llamar, del Espíritu. Ahí dice Espíritu. Dice el texto, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjese bien que Pablo aquí no está diciendo, andad en el Espíritu y entonces van a poder refrenarse de no cometer adulterio, de mentir. Porque en realidad el adulterio, la mentira, la desobediencia a los padres viene porque somos pecadores. Y la ley dice, obedece a tu papá y a tu mamá, y el hijo dice, como es pecador, no. ¿Por qué? Porque es pecador. Padres, crían a vuestros hijos en el temor del Señor. No. ¿Por qué? Porque yo quiero criarlo a mi manera. No matarás. Gracias a Dios que yo no mato a nadie. Ni robo, ni me emborracho. Y Jesús dice, ¿tú has odiado alguna vez a alguien? Sí. Culpable de muerte. Anda. Estoy frito. ¿Cuál es el problema? Los deseos de la carne, lo que hay en el alma. El pecado, la pecaminosidad que está en el alma. Cuando vimos a Colosenses, creo que fue Jorge que enseñaba eso, hablaba de que las reglas no pueden combatir los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque tu carne, tu alma, está podrida con el pecado. Entonces va a buscar las obras propias. Porque tú dices en tu mente, eso, yo voy a cumplirlo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu contra la carne, ambos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieran. Entonces yo no estoy muy control aquí. No, tú no. O tú vives bajo el estilo de vida del muerto, esclavo, o en el estilo de vida del vivo en el espíritu, una de las dos. Pero oiga ahora. Y manifiesta, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo se manifiestan las obras de la carne? ¿Ah? ¿Cómo se manifiestan las obras de la carne, hermano? Ya vimos eso, la alergia. En la carne. Al compararse ante la ley, Elmer. Ok, ¿qué tú quieres decir con eso? Cuando yo veo la ley y dice no harás esto y lo otro, y me veo a mí mismo que así lo hago, digo. Sí.
también se reacciona de una manera natural a las obras de la carne. Porque no es reacción, uno... Sí, pero ¿cómo se manifiesta? Pero hay que A través del estilo de vida. manifestar. A través del estilo de vida. Sí, sí. Como actuar. No, manifestar que se ve, se hace claramente visible. Exactamente. Entonces, en la misma carne el pecado nos hace. ¿Ustedes se dan cuenta que los dominicanos no levantan la mano nunca? Nunca levantan la mano. Perdón. Es una obra de la carne, perdón. Pobrecita, pobrecita. Ahora va a su casa con un látigo. Ah, mea culpa. No, porque mi Cristo ya... No, ya entiendo. No, pero la realidad es esta. ¿Cómo es que se manifiesta? Se glorifica uno mismo. Ya dijimos que el pecado se irrita, es alérgico a la ley. ¿Cómo se manifiesta que hay pecado en ti? ¿Cómo se manifiesta la obra de la carne? De que no hay reacción. Alberto, Entonces, lo contrario, Así como la ley, hay una reacción. Porque nos da ley. Una reacción que al ok, vamos a suponer, Roberto, que no hay una reacción porque es normal. Entonces, cuando me comparan con la ley, sí hay una reacción. Entonces, lo contrario sería que manifiestas las obras de la carne porque es la naturaleza del hombre sin Cristo. ok, ese es ¿Sí? otro aspecto del Entonces, yo asunto. tengo que, poniendo el mismo ejemplo del cacahuate, yo voy a reaccionar, no debo de comerlo y cuando lo tengo me crea un montón de problemas. Lo mismo con la ley. Entonces, mi naturaleza pecaminosa para mí es normal hacer todas las cosas de la carne. Sí, pero ¿qué pasa? Que la ley viene y te dice a ti, tú estás mal y estás condenado. Y tu respuesta es, yo voy a hacer obras de la carne para justificarme. Porque yo soy Cristo, yo soy Dios. Y yo puedo obedecer esa ley. Correcto. Ese es el estilo de vida del muerto. Sí. Yo voy a obedecer esa ley por mis propias obras. Y eso produce muerte. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, dice no matarás. Yo no voy a matar a nadie. Y tú llegas al trabajo y el patrón te manda a hacer algo. Dice, no matarás. No lo voy a matar. Las obras propias. Pero ¿qué pasa con las obras propias? Mira lo que son las obras de la carne. Adulterio. ¿Qué dice la ley? Sin embargo, yo digo, sin Cristo, yo no voy a adulterar. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y qué pasó? Estaba viendo esa muchacha tan bonita. Pero mira, está sangrando. Tiene la cabeza rota porque esa muchacha es tan bonita. ¿Y tú no estás casado? Sí, llevo 50 años casado, pero ¡wow! No adulterarás. No adulterarás. Fornicación. Lo mismo. Inmundicia. Sed santos, porque yo soy santo. Lascivia. No codiciarás. Yo no voy a codiciar. Voy a conformarme con lo que tengo. ¡Wow! ¡Qué casa! ¡Qué Mercedes Benz! Y yo aquí en este carrito el pastor con 2 Mercedes Benz. Idolatría.
Ya hablamos de la idolatría propia. Yo soy Cristo. Cuando yo estoy tratando de vivir por las obras de la carne, yo soy Cristo. Yo me creo Cristo, mejor dicho. Hechicerías. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Enemistades. No levantarás falso testimonio. La ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todas esas son cosas que están en la ley. Pero que nosotros, tratando de obedecer la ley por nuestro propio esfuerzo, caemos en cada uno de los pecados que menciona la ley. Porque somos esclavos. Esas son las obras de la carne. Cada vez que usted trata de vivir, yo voy a hacer mi... En Dominicana, yo no sé en otros países, pero en Dominicana están todos los camiones y autobuses públicos tienen un letrero que dice ¿qué, Carmen? Mi propio esfuerzo. Y hay otra que dice, si quieres una como esta, trabaja como yo. Sí, yo he visto eso. Pero lo tiene así, mi propio esfuerzo. Yo fui que me di con mi trabajo duro este camión o este autobús. Las obras de la carne son estas cosas. Porque es el estilo de vida del muerto. ¿Te enojas? Mira lo que dice el texto. Enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Obras de la carne. ¿Por qué la hechicería? ¿Por qué los pleitos? ¿Por qué la contienda? ¿Por qué los celos? ¿Por qué los celos? ¿Por qué las iras? Porque son las obras de la carne. Tú en tu estado de creerte Dios estás tratando de vivir una vida perfecta y lo que hace eso es una frustración frustrantemente frustrante, la cual te lleva a ti a actuar en contra de lo que tú dices no ser, o en contra de lo que tú dices que quieres hacer, porque son obras de la carne. Y mira lo que el punto aquí es este. Carne aquí es el principio activo de tu vida. Y los resultados o las obras propias de la carne son estas cosas que, pecados, vamos a ponerle pecados aquí, que llevan al infierno. Porque los tales no heredarán el reino de Dios. Así que, hermanos, nuestros celos, pleitos, iras y contiendas no pueden ser tomadas a la ligera. Yo no he matado a nadie, pero óyeme, yo agarré a mi mujer y le dije 340,000 cosas. A mi hijo, cuando me vino a hablar, yo no me senté con él a razonar con él. Yo no lo entrené. Vaya, ay, bla, bla, bla. Parece un perro ladrando. ¡Wow, wow! Envidias. Todas estas cosas, hermanos, son obras de la carne, porque manifiestas son las obras de la carne que cuando la ley dice no codiciarás, nosotros envidiamos. Ese es el estilo de vida del muerto.
tratando de vivir una vida que dice para agradar a Dios, pero el principio activo de esa vida, el motor que mueve esa vida es la carne, tu propio tú. ¿Entienden eso, hermanos? Los pecados no pueden ser tomados a la ligera porque los pecados indican que nosotros en nuestro engaño de creernos Cristo dijimos vamos a obedecer la ley. Y cuando chocamos con la ley nos damos cuenta, se manifiesta el pecado. ¡Wow! Como dice Pablo. Pablo en Romanos 7 dice que él perseguía a la iglesia y era el más puro de ellos. Dice él que nadie lo aventajaba a él. Él era el consumado obra de la carne. Y Pablo dice que un día, estudiando la ley, porque él se creía irreprensible en cuanto a la ley. O sea, alguien que te diga a ti, yo soy perfecto. Y un día, dice él, estudiando de nuevo esta cosa, sale algo que dice, no codiciarás. Y dice él, y esto despertó todo tipo de codicias en mí. Y yo me di cuenta que yo era un hombre muerto. No codiciarás, despertó codicia. ¿Por qué? ¿Por qué no codiciarás, despierta la codicia? Sí, pero ¿cómo la ley me muestra mi pecado? ¿Qué es lo que pasa? Nos revelamos exactamente pero dice no codiciarás. ¿Por qué eso despierta en mí codicia? Porque somos pecadores, exactamente, hermana Yulma. ¿Cuándo nos hacemos codiciosos? Cuando la ley viene y dice no codiciarás, y ahí nosotros nos hacemos codiciosos, ¿verdad que sí? No. Claro que no. Una pregunta. ¿Cuándo tú te convertiste en alérgico al maní? Cuando lo probaste, no. Tú eras alérgico al maní. Lo que pasa es que el maní no te había llegado. Y tú no sabías que tú eras alérgico al maní. Y cuando tocaste el maní, casi te mueres. ¿Qué me pasó? Entonces, tú eras codicioso. La cuestión es que yo no sabía que... Exactamente. Entonces la ley viene y te dice no codiciarás. Y cuando tú defines la codicia, tú dices, espérate un momento, porque yo estoy lleno de eso. No levantarás falso testimonio. Hay muchos de nosotros que no hablamos mentira. Pero hacemos las historias de tal manera que nosotros somos medio héroes en las historias, aunque solamente las escuchamos de un tercero. La ley del pastorado despertó la sonrisa en ustedes, lo cual les manifiesta las obras de la carne de ustedes. Pero no es verdad, hermanos, que si pasó algo heroico y yo estaba presente, no nos gusta decir que y ese bombero llegó y levantó el carro y sacó a esa anciana de allí. Y cuando yo llegué para ayudarlo, el camión se cayó después que él la salvó. Por eso no soy un héroe yo, pero yo estaba ahí con él. Mentira, porque yo vi la foto tuya en Instagram, que tú grabaste el video de lejos para que nadie te tocara y lo pusiste en Instagram. ¿Cuál es el punto?
que somos codiciosos. Somos mentirosos. Lo que pasa es que la ley viene y te dice no codiciarás. Y tú dices, ¿qué es eso? Ah, lo que yo tengo es codicia. Sí. Anda la porra. Me hice codicioso. Ahora, no. Lo único que pasa es que la enfermedad tuya fue revelada por la ley. Entonces el estilo de vida del muerto tiene como base, yo soy codicioso. Me di cuenta, la ley me dijo, pues yo le voy a probar a Dios que yo no soy codicioso y voy ahora a vivir sin codicia. Tengo 30 pares de zapatos, voy a vender uno. Para no ser codicioso. Tengo 5 mujeres, pues ahora voy a tener solamente 2 para no ser tan mal adúltero. Y así que nosotros jugamos a la vida. Yo no me enojé. Ella me sacó de quicio. Perdí los estribos. Pero usted, hermano, ¿usted no estaba en caballo? ¿Usted no estaba en ningún caballo para perder los estribos? Y cuando vemos nuestros fallos, decimos lo siguiente: voy a tratar mejor la próxima vez. Obras de la carne. Entonces, pastor, y entonces lo que usted me está diciendo a mí es que si yo peco y me doy cuenta de mi pecado, no debo ser un poquito más responsable y entonces yo poder hacer esto y asegurarme, afirmarme más y ser más disciplinado. La disciplina en nada contribuye a los apetitos de la carne. Si tú quieres, disciplínate. Y disciplínate otra vez. Yo a las 9 de la mañana estaré presente en el culto. El domingo que llegue a las 9. Los otros no sé. Pero somos disciplinados. Queremos levantarnos. Hermano, ¿qué le cuesta a usted poner una alarma? Nada. Pero si usted, su propósito es estar aquí a las 9, porque eso es la puntualidad del hombre, y yo tengo que estar, nunca va a llegar. Pero si tú tienes un deseo en el corazón de amar a Cristo y amas la iglesia, y quieres estar con el pueblo de Dios, porque Cristo te ha dado un nuevo corazón y ahora te gusta estar en el pueblo de Dios, el domingo, cuando llegue el domingo, tú vas a decir, wow, me voy a ver con mi gente. ¿Ven la diferencia? Déjeme cerrar con este ejemplo. Y la semana que viene entonces hablaremos de la vida en el Espíritu. ¿Ok? Pero déjeme cerrar con este ejemplo. ¿Cuál es tu helado favorito? El de fresa. Señores, yo no confío en nadie que tenga fresa como el helado favorito. No me gusta. ¿No le gusta la fresa? ¿Cuál te gusta? Pistacho. También pistacho. Tampoco confíe. Fresa, pistacho. Eso es como vestirse de color. No. Ron Racing. Eso es la... Ron Racing. Ahí estamos hablando. Mucho ron y un poquito de racing. No, pero seriamente hablando, hermanos, ¿a cuánto a usted le gusta apple pie? Dígame, hermano Alberto, su postre favorito, si tiene alguno. Una semita alta. Germán, ¿cuál es su postre favorito? Señores, hoy Germán cumpleaños.
Cumpleaños feliz y ya se acabó. Ok, Germán, ¿cuál es tu postre favorito? Un flan. Ay, Iris, te mataron. Un flan. Claudia, ¿cuál es tu postre favorito? Tiramisú. ¿Tres leches? Una pregunta, hermanos. Claudia, ¿cuándo fue la última vez que Franklin te puso un pedazo de tiramisú frente a ti y te dijo, tienes que comértelo? ¿Cuándo fue la última vez que a ti te sirvieron helado de pistacho y te dijo, José Luis y Coqui, que estaban en el restaurante con ustedes, le dicen, mira, te tienes que comer ese helado de pistacho ahora mismo? ¿Cuándo fue la última vez que a ti te forzaron a comer helado de fresa? Germán, ¿cuándo fue la última vez que Iris te llevó un flan y te lo presentó y te dijo, Germán, siéntese ahora mismo y no se va a levantar de esa mesa hasta que se coma ese flan? Espero que sea ahora. No nos salvamos ninguno. Es interesante, hermanos, que para las cosas que amamos, nadie tiene que forzarnos. Exactamente. De hecho, como dijimos al principio, muchos de ustedes están luchando con el peso porque aman la comida. No porque odian la comida. Ninguno de ustedes se levanta en la mañana y dice, wow, voy a tener que comer hoy. Uf. Los cristianos nos levantamos en la mañana y decimos, gloria a Dios que tengo su palabra. Gloria a Dios que hoy domingo voy a ver a su familia, que es mi familia. Gloria a Dios que cuando yo le hable a mi esposa o a mi esposo, le voy a hablar con palabras llenas de gracia, porque voy a hablar palabras de la palabra de Dios. Gloria a Dios que voy a dirigir a mi familia. ¿Qué anhelo más grande tengo yo de sentarme esta noche con mis hijos, mi esposa, abrir la escritura y hablar con ellos? Por eso, vamos a ver la semana que viene, que para las cosas de Dios no hay ley. Porque ninguna de las cosas de Dios son forzadas. La esclavitud nos viene cuando nosotros queremos vivir por la carne. Y cuando vivimos por la carne, se producen todas estas cosas. Solamente hay una manera. Vamos a verla la semana que viene. Bien. Hermano Alberto, diríjanos en oración, despídanos en oración, por favor. Padre amado, le damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial de